¿qué temas fueron los que se trataron dentro de la mesa y por qué en ese orden de ideas también se priorizan 3 casos, sabiendo que usted mencionó que ya habían más o menos 104 elefantes, 140 elefantes blancos, también irregularidades por más de 130 mil millones? ¿Por qué estos casos en específico? Y la otra pregunta que le digo, pues, ¿qué más se tocó en esa misma mesa? Así como lo dije en su momento a la audiencia, se tocaron estos 3 casos en particular por parte de la Secretaría de Transparencia, porque se diera que eran casos que estaban, digamos, mucho más a la mano. 2, porque son casos que, junto a otros más, pues fueron los casos sobre los que más se pudo avanzar haciendo verificaciones. Yo no simplemente puedo decir que me llega un caso sobre un presunto carrusel de contratación, entonces yo salgo y al día siguiente voy y repito lo que alguien me dijo. No, nosotros tenemos que tomar la denuncia, el reporte de posibles actos de corrupción y hacer la verificación de absolutamente todo lo que nos dicen para no salir con algo que sea, digamos, susceptible de un debate. En este caso, estos 3 casos, entre otros más están que tenemos, absolutamente están documentados. Estamos hablando del acueducto de Sutamarchán, que para que las personas que pueden ver aquí el programa, pues ya genera bastante suspicacia decir que en 2011 hicieron una inversión de casi 1.300 millones de pesos para la creación de acueducto, recibieron a satisfacción las autoridades la supuesta creación de ese proyecto de acueducto, y en 2019 vuelven a invertir otros casi 1.000 millones de pesos para hacer la misma obra que nunca existió, pese a que la recibieron en 2011. ¿Y esa obra es de la gobernación? Esa obra es de la Alcaldía Municipal de Sutamarchán, inicialmente con recursos de Ecopetrol, de la Gobernación y de la Alcaldía de Sutamarchán. Se recibió a satisfacción y los campesinos continuaron sin agua. Luego, 8 años después, vuelvan a invertir 716 millones de pesos y un poco más para hacer las obras, reciben la satisfacción y hoy, 5 años después, los campesinos aún siguen sin agua. Y además han recurrido a la recolección de agua, lluvias, como para poder, pues a la falta de este sistema de acueducto, lo cual es triste que tengan que recurrir a un sistema de agua, lluvias. Exactamente. Entonces, ese es el caso, pero además de eso, las comunidades, los abogados que han estado ahí en territorio han venido promoviendo otro tipo de acciones. Hay justamente en el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Tunja una acción popular de un ciudadano allá boyacense que dijo: ¿qué pasa con esto? Que no lo quieren simplemente engavetar. Y ante eso las autoridades, digamos, hoy logramos el pasado lunes que retomaran el caso. La fiscal seccional se comprometió a que a finales de junio tenía un resultado concreto en materia penal frente a este caso, y que sea la fiscalía la que determine si eso va a llevar algún tipo de imputación, captura, qué sé yo. Pero eso ya, digamos, hay un logro concreto y esperamos un resultado positivo de ese anuncio que hizo la fiscal el próximo mes de junio a finales. Y lo de la caja de compensación familiar de Boyacá, ¿en qué consiste? Y si pudiéramos recordarle a la audiencia cuál es el papel de Confavoy con lo público y por qué esto tiene una trascendencia pública, por qué las cajas de compensación afectan los intereses de un boyacense que esté viendo este programa. Pues ese caso tiene una relevancia no solamente por la cuantía, porque estamos hablando por una parte de recursos que superan los 35.000 millones de pesos. 2, es un proceso que tiene que ver efectivamente con la manera como entregaron medicamentos por parte de la EPS que dependía de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Confavoy, y eso conllevó, entre otras irregularidades, que la Superintendencia de Salud expidiera un proceso sancionatorio, el cual luego fue archivado. Es decir, inician el sancionatorio, al parecer encuentran las pruebas de los presuntos sobrecostos, entre otras irregularidades, y el proceso 3 años después lo archivan. Los organismos de control pierden competencia sobre la vigilancia de esos recursos, o sea, y hoy le dicen efectivamente a la gente: es que ya jurídicamente no pudimos hacer nada. Hay que decirlo, no necesariamente estamos hablando de los funcionarios que se encuentran hoy, estamos hablando de entidades públicas que si hicieran bien el trabajo de las autoridades de justicia, de organismos de control, seguramente esos casos no tendrían que hoy decir la gente: no, es que ya jurídicamente no tenemos nada que hacer. Entonces estamos esperando que la investigación que sigue activa en la Fiscalía 44 Seccional de la Dirección Especial contra la Corrupción en Bogotá, podamos darle impulso procesal y que diga la Fiscalía Especializada
¿Qué pasó con este caso? Porque estamos hablando de más de 35 mil millones de pesos. Esas personas aún siguen trabajando en otros cargos públicos y para nosotros es definitivo que aprovechando el informe de la autoridad, que era la Superintendencia de Salud, las denuncias de la gente y las acciones que están en lo penal y en lo disciplinario, pues suceda algo, porque es que es increíble que uno dice, mire, la Contraloría ya perdió competencia porque pasaron 5 años, ok, ¿y la Procuraduría qué hizo? ¿Y la Fiscalía qué hizo? Y eso es lo absurdo de esos casos que hemos encontrado. ¿Cómo es posible que haya sanciones penales, pero no disciplinarias y no fiscales? Y así en todas las posibles combinaciones. Y la plata perdida. Entonces, algo que dice el dossier que me parece importante como para que la audiencia entienda cuál es el rol del secretario de Transparencia, es que el dossier dice: la Secretaría de Transparencia, respetando la independencia de poderes, ha enfatizado la importancia de resolver este caso con la debida diligencia y ha instado a revisar la prescripción de los procesos relacionados y, si fuere necesario, a iniciar indagatorias adicionales por responsabilidades disciplinarias y fiscales y si se encuentran méritos en las pruebas. Eso dice, digamos, como ese es importante porque muestra como el papel y el rol que puede jugar un SAR anticorrupción, como pullando, revisando que no prescriban los delitos, que aparezcan los recursos, pero sobre todo que se boletee esta gente, porque esto no puede quedar impune. ¿Cómo es posible que en 2011 cogen recursos de la gobernación, de Ecopetrol, de la alcaldía y esta gente... Y sigue trabajando, trabajando en lo público. ¿Cómo sería el nombre del gerente de esta caja de compensación? Porque acá yo tengo anotado que sería el señor Freddy Giovanni García Herreros. Sí, él es el que aparece, digamos, directamente denunciado. Pues algunas fuentes que yo contacté sobre este nombre, pues nos mencionaban que es una ficha política. Yo sé que su merced no puede hablar de esos temas, pero pues es como para ampliar un poquito el contexto, digamos así como histórico de la situación. Pues mencionan que es una ficha de Carlos Amaya, que él hizo un favor sobre un personaje también que pues me sorprende, no sé si también en la mesa de anticorrupción ha pasado, y es el señor Plinio Olano, que acaba de decir también el periodista Daniel. Entonces yo quería preguntarle ya con este que fue nombre, investigado en el marco del escándalo de Odebrecht. Exactamente. Entonces quería preguntarle en ese orden de ideas, señor Hidárraga, pues si en la mesa anticorrupción también se tocó este tema que también el presidente Gustavo Petro ha abanderado mucho, que es pues el tema Odebrecht. ¿De casualidad se ha mencionado algo por esos temas? No, en esa mesa no. Para algunas personas es conocido que nosotros el año pasado solicitamos directamente el desarchivo del proceso en el caso de Odebrecht contra el presidente del Grupo Aval, el señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Ese proceso, la respuesta de la Fiscalía en su momento fue negarme el desarchivo bajo un argumento jurídico, pero pese a que me negaron, a la semana terminaron desarchivando el proceso afortunadamente. Entonces, de fondo terminaron dando la razón y afortunadamente el proceso entiendo que sigue avanzando. Confiamos en que la nueva fiscal vaya a fondo con el caso de Odebrecht, porque ahí también nos adeudan a los colombianos mucha verdad. ¿Qué pasó? ¿A quién delataron? Te decía antes de iniciar el programa, ¿a quién delataron? ¿A quién le entregaron información? ¿Por qué se les redujeron las penas a los condenados en el caso de Odebrecht? ¿Y a cambio de qué? Esa es la gran interrogación. Y señor Daniel, ya que estamos también en este tema, precisamente Odebrecht, y que usted también estuvo en el territorio, ¿puede explicarnos rápidamente qué fue lo que pasó con este señor Plinio Olano y también lo que fue Odebrecht en el departamento de Boyacá? ¿Y quién es Freddy Giovanni García Herreros? Obviamente, muchas gracias, Daniel, concretamente. No, pues acá falta un nombre muy importante que además es un nombre que lo tiene muy claro el presidente Gustavo Petro, y es Juan Carlos Granados, que era el gobernador, que terminó siendo socio también. Un poquito, qué pena, Daniel, para que nuestra audiencia pueda entender, y agradecemos a todas las personas que en este momento se conectan, nos apoyan. Muchas gracias, leemos sus comentarios, felicitan al secretario Hidárraga. Daniel, estás hablando de Juan Carlos Granados, que es el excontralor que le impulsó la reciente multa que le quitaron a Petro, ¿correcto? Y el gobernador. Sí, exgobernador de Boyacá, excongresista, sí, correcto, no, involucrado en el tema de Odebrecht. Y es que nos encontramos ahí, al interior de Boyacá, con otras personas que deben ser, o sea, que están inmersas en todo el clan de Carlos Amaya. Pero fundamentalmente, yo quiero sí dejar algo claro, porque me parece que el consejero
se ha referido a este tema y es importante aclararlo. Primero, Diego Cancino no es ex viceministro del Interior, es viceministro del Interior. Sí, pero quería decir que ex concejal, es que no, ese detalle me parece que es... tenemos perfectamente claro que él es el viceministro y también el secretario. Segundo, la denuncia penal de Diego Cancino en la Fiscalía es también de mayor cuantía, 167 mil millones de pesos, y por ahí pasa la cuenta en este carrusel, y fue él, el viceministro Cancino, el que entregó todas las pruebas en detalle, no en debate político, no en análisis, no, pruebas contundentes a la Fiscalía y a la Procuraduría, y estamos hablando del gobernador de Boyacá. Entonces la transparencia no puede moverse con agenda política, la transparencia debe ser para todo el país. Entonces, ¿qué pasa con Sandra Ortiz, por ejemplo? ¿Qué pasa con el esposo de Sandra que está trabajando como asesor de despacho de Carlos Amaya? La hermana que está de gerente de Infiboy, los carrotanques de Boyacá, que también se habla de que ahí también hay corrupción. Entonces, estos temas no se tocan y toda la atención se centra en 3 casos que por supuesto son importantes, pero no se está tocando realmente, no se está atacando realmente al clan de corrupción de Carlos Amaya y de todo lo que lo rodea a él, que lo hemos manifestado. Ahora, con el tema de Brecht y Serrato Zulián, pues claramente hay un escenario donde está Juan Carlos Granados, que sería la máxima cabeza, digamos, de ese escándalo, pero que además termina siendo también aliado de Carlos Amaya, incluso para reelegirlo en este periodo como gobernador, ¿no? Entonces eso es bueno contárselo también a todos los televidentes. Y este señor, exactamente, Freddy Giovanni García Herreros Rusi, ¿quién es? No, yo la verdad, en ese caso, ese punto fundamentalmente no, yo lo desconozco. Confavoy, sé que en Confavoy tiene una gran influencia Jaime Raúl Salamanca, el representante que busca ser presidente de la Cámara, y tiene influencia por lo menos en materia de nombramiento de puestos y de todo ese clientelismo que se mueve al interior del Partido Verde con las distintas instituciones del departamento. Desconozco a fondo qué pase con este señor que está dirigiendo Confavoy. Tocaría ver cuál es su cercanía, si a Jaime Raúl o a Carlos Amaya, pero la verdad que ahí no puedo dar ningún tipo de información precisa. Entonces, bueno, tenemos en ese orden de ideas 2 casos hasta el momento priorizados en la segunda mesa de anticorrupción, que como vimos pues era lo de Confavoy y también el tema del acueducto en Sutamarchán, pero hace falta uno, Lau, ¿cuál es? El del PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales en Sogamoso. Pues secretario, ¿qué se puso sobre la mesa sobre este caso, que también es uno de los 3 casos que usted nos viene a hablar hoy? Estamos hablando de una contratación desde hace 20 años, literalmente, para el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Sogamoso. Han pasado casi 5 mandatarios al frente de esta contratación. Han habido hoy ya responsabilidades, declaratorias de responsabilidades fiscales contra contratistas del consorcio, contra las personas que estuvieron al frente de la gerencia de la empresa de servicios públicos de Boyacá. Primero, no se han hecho efectivas dichas órdenes de responsabilidad fiscal. Pues, digo, tienen que pagar 1.095 millones de pesos y es la hora que no se ha hecho efectivo. Eso fue lo que nos comunicaron precisamente en esa mesa, que fue de las solicitudes que le hicimos a la Contraloría. ¿Qué pasa con ese caso? 2. Desafortunadamente no tenemos una respuesta del Ministerio Público a propósito de si hay una responsabilidad. Volvemos al tema. Si ya la Contraloría dijo que esas personas eran responsables fiscalmente, ¿por qué pueden seguir trabajando en lo público y la Procuraduría no ha dicho nada al respecto? ¿Por qué, si sabemos que hay un posible detrimento patrimonial en esas obras públicas, por qué la Fiscalía no ha hecho nada al respecto? Eso fue precisamente lo que le solicitamos a la Fiscalía y a la Procuraduría ahí. Sabemos que está activo un proceso en la Fiscalía 41 seccional de Duitama a raíz de información que en su momento aportó el Ministerio Público, que dijeron es necesario profundizar en la investigación
pero desafortunadamente, además de haber instado a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca y determine cuáles son los posibles delitos en este caso, también se establezca en términos generales cuánto es la inversión. Mire que nos tomamos el trabajo de buscar por el SECOP. Es muy difícil hoy determinar cuántos son de manera concreta los miles de millones de pesos que se han invertido en 20 años para esa empresa, para esa PETAR, que aún no funciona, que es lo increíble para la audiencia. Es que son 20 años de inversiones multimillonarias y aún no funciona. Solamente unos responsables fiscales, es decir, para que devuelvan la plata, no se han hecho efectivos los embargos, no se ha devuelto la plata, los funcionarios siguen vivos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.